que no tiene nada que ponerse. Les agradezco a todas las personas que han colaborado y a los que van a seguir colaborando. Mi teléfono privado para que me escriban allí, solo escríbanme, no me llamen, es el 0412-620. Continuamos, mis queridos amigos, con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Te comentaba, José Vicente, el tema de esta citación y de esta actitud del fiscal que se convirtió en acusador, se convirtió en juez y se convirtió en sentenciador. O sea, en mi opinión se extralimitó, pero tremendamente en sus atribuciones con el modo en que vertió las acusaciones, cuando en Venezuela hay un principio que es el de la inocencia, que se presume y tiene que probarse en un tribunal. Pues para el fiscal nada de eso sirve. Él es el que sentencia por adelantado a las personas antes de ser sometidas a juicio. Te escuchamos, José Vicente. Sí, en efecto, el fiscal general de la República ha hecho afirmaciones en unas declaraciones que ha dado el señor José Brito por algún medio de comunicación, video, y el señor Nelson Rapetsat. Él atribuyó eso al carácter de denuncia, cuando esas declaraciones están muy lejos de ser denuncia o cumplir con los requisitos formales que exige el Código Orgánico Procesal Penal. A partir de allí, él construye una tesis donde se extralimita de tal forma en sus atribuciones que llega a hacer algo que no le corresponde a ningún fiscal, ni siquiera al inicio de una investigación, y es precalificar delitos, y precalifica unos supuestos delitos de usurpación de funciones por el tema que hablábamos anteriormente, de que supuestamente la Comisión Nacional de Primaria habría usurpado funciones del CNE, ya lo aclaramos. Luego, de una supuesta usurpación de identidad por el uso del registro electoral y el uso de los nombres de las personas y de las cédulas que están contenidos en el registro electoral, que fueron utilizados por la Comisión Nacional de Primaria para la realización de esos comicios internos. Y en este caso debe decirse que, conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el registro electoral es público y el anterior CNE, constituido con los anteriores rectores, autorizaron a la Comisión Nacional de Primaria a utilizar el registro con corte a mayo del año 2023. Además, alega el fiscal que habría un delito de legitimación de capitales y habría un delito de asociación para delinquir. Son delitos que, debo decir, están relacionados con la delincuencia organizada y que se refieren a están con el propósito de cometer delitos estructurados, haciendo prácticas de narcotráfico, de lavado de dinero proveniente de corrupción, de todo lo que se refiere al financiamiento del terrorismo y la trata de personas y el tráfico de niños, niñas y adolescentes, casos graves. Son estructuras criminales que se establecen, se organizan de manera jerarquizada por dos o más personas y que tienen un fin delictual y un fin económico además. Nada más alejado de la realidad de lo que es la Comisión Nacional de Primaria, de lo que representa la figura del doctor Jesús María Casal, la doctora Milder Camero y demás miembros de la Comisión Nacional de Primaria. De manera que no me cabe duda de que cuando lleguen estas entrevistas, de llegar las solicitudes de entrevistas o las notificaciones de entrevistas a los ciudadanos Jesús María Casal y a Milder Camero, bueno, ellos deberán atender esas entrevistas, pero ellos tendrán argumentos bastante y suficientes como para demostrar que estos 4 delitos no se han configurado y que esa investigación o esa línea de investigación, como llamó el fiscal, debe ser desestimada porque ni siquiera presunciones o pruebas de que esos delitos se hayan cometido. La Comisión Nacional de Primaria no es una estructura de delincuencia organizada,
no es una estructura constituida para cometer delitos y cuyo fin haya sido lucrarse a través de actos delictivos. Muy bien. Ahora hablemos del caso de María Corina Machado y la supuesta inhabilitación que se le atribuye. La Constitución es clara cuando dice que las inhabilitaciones son parte de de lo accesorio de una sentencia definitivamente firme realizada por un tribunal. No es una decisión del Contralor General de la República. Eso va a contrapelo de la Constitución del 99. Pero creo que hay un par de sentencias, una de ellas firmada por la señora Aristimuño, donde le dan la misma validez a las inhabilitaciones del Contralor que a las inhabilitaciones que proceden luego de tu opinión sobre esto. Bueno, primero debe decirse que sobre toda sentencia priva la Constitución conforme al artículo 7 de la Constitución que establece la supremacía constitucional. En efecto, el artículo 65 de la Constitución señala expresamente que no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros actos que afecten el patrimonio público dentro de lo que es el marco de la Constitución y la ley para el cumplimiento de la condena y, según la gravedad del delito, podría establecerse esa inhabilitación política. De manera que el requisito constitucional para la inhabilitación política es que exista una sentencia emitida por un tribunal que forme parte del Poder Judicial, que sea definitiva y firme, es decir, haya pasado por primera instancia, segunda instancia y eventualmente casación, y que condene a una persona y que además le establezca, como tú bien has señalado, como pena accesoria, lo que es la inhabilitación. En este caso, María Corina Machado no tiene o no ha sido objeto de una medida como esta o una sentencia como esta. Lo que ha sido objeto es de una decisión por parte de la Contraloría General de la República, un acto de carácter absolutamente inconstitucional, fundamentado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que es un artículo que ha sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de septiembre del año 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de noviembre del año 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ordena al Estado venezolano derogar el artículo 105 de la Constitución porque es contrario al derecho a elegir y a ser elegido establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, es contrario a los derechos a elegir y ser elegidos reconocidos en la Constitución y a la garantía establecida en el artículo. Repito, solamente por sentencia emitida por un órgano judicial se puede inhabilitar a una persona desde el punto de vista. Muy bien. La inhabilitación de María Corina Machado no tiene base ni fundamento constitucional y luego de las primarias ella está absolutamente legitimada para ser candidata y optar a la presidencia de la República. José Vicente, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado. Vamos a estar muy pendientes de poder conversar cuando estos hechos jurídicos se presenten para que podamos ir aclarándole a nuestra audiencia la situación jurídica y los abusos y las decisiones extrajudiciales que realiza el gobierno venezolano. José Vicente, muchísimas gracias. Un placer haber compartido contigo. Igualmente, un abrazo fuerte, saludos a la audiencia y nos vemos pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a identificar, mis queridos amigos, regresamos en un momento con todos ustedes.